Se viene. Ahí. Presentarse, eso. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien. Súper, ¿cierto? Buenísima. Hoy, bueno, como comentaba en la transmisión, quiero darles primero las gracias por estar junto a nosotros. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de su tiempo y de verdad les admiro caleta. Entonces, estoy así expectante de qué nos van a mostrar, de qué nos van a sorprender. Y eso, muchas gracias por estar junto a mí, junto a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ti, Mati, por invitarnos. Nosotros también te queremos mucho. Ha sido muy bonito crecer juntos en este proceso también, que ya varios años de que nos conocimos, que llegó aquí a la reserva como voluntario el Mati. La Chivi haciendo su práctica, yo mi primer año de trabajo, así que partimos como todos más o menos juntos este camino igual. Claro, somos del mismo almácigo, así que... Eso mismo. Andrea Gutiérrez, a mano derecha, y Jimena Romero, a mano izquierda. Dos trabajadoras de la Reserva Natural Altos de Cantillana y se dedican específicamente a la educación ambiental. Son las que ahí están tras la palestra de la educación ambiental que se hace en la reserva. Así que, primero, como puntapié inicial, quería preguntarles qué significa el bosque nativo para ustedes. Bueno, el bosque, yo siento que es significa, como... mejor dicho, la reserva para ustedes. La reserva. ¿Sí? Bueno, la reserva yo siento que, bueno, para mí se ha transformado como en mi hogar, ¿cierto? Yo llegué a la reserva, como dijo la Gi, haciendo la práctica solamente. Estudié ecoturismo y siempre estuve, bueno, como muy enamorada de la naturaleza, pero no entendía bien, no conocía tanto sobre el bosque esclerófilo, el bosque de acá de la zona. Y acá en la reserva entendí lo potente que era el bosque esclerófilo sobre otros ecosistemas. Y bueno, ya llegué el 2016 acá, ya llevo como 5 años y siento que por eso se ha transformado como en mi hogar el bosque esclerófilo, lo entiendo. Y acá nació como esas ganas de protegerlo y de mostrarle a toda la gente, a los niños sobre todo, lo importante que es protegerlo y sobre todo este bosque que es muy resistente y que está tan amenazado, sobre todo acá en Cantillana. Así que eso yo siento que representa mi hogar en este momento. Oh, qué linda respuesta. La verdad que comparto mucho de lo que dijiste tú. Y bueno, para hacer un contexto, para los que no saben, Andrés y Jimena están en la comuna de Paine, en la localidad de Aculeo, en la región metropolitana, pero los límites políticos y administrativos son una total estupidez y compartimos el mismo ecosistema de la macrozona de Cantillana. Entonces ahora la pregunta va hacia la G, si nos puedes responder. Bueno, yo comparto también mucho de lo que dijo Andrea, que en el fondo este lugar es mi hogar. Me siento súper conectada al bosque. Siento que el bosque también es como mi maestro, como la escuela. Muchas cosas que en el fondo en la formación profesional te hablaban, como que yo siempre las podía ver muy palpables aquí en este lugar que habito. Y siento que es como también el hogar de mis antepasados, de los ancestros. Entonces mi familia siempre ha estado vinculada a este lugar, entonces siento que también el trabajo que estamos haciendo con la Andrea es honrar como un patrimonio como muy ancestral también y que le da mucho a toda la cuenca de Aculeo, de Santiago y a toda la región en realidad una serie de cosas positivas, entonces como que el amor es profundo hacia el bosque esclerófilo. Y la reserva es algo administrativo, también es un límite, porque tenemos que trasciende los límites, como dijiste. Claro. Y la siguiente pregunta va, ¿cómo podemos transmitir lo que me acaban de comentar y comentar a todos? ¿Cómo podemos transmitir esto a los niños, a las personas, para que ellos mismos sientan lo que ustedes sienten? ¿Cómo podemos permear este comportamiento? Pregunta difícil. Yo siento que una de esas respuestas es la educación ambiental, es la gran respuesta quizás, por eso hemos seguido este camino. Bueno, transmitir muchas veces, por ahí en la presentación igual lo vamos a conversar, pero
Muchas veces se piensa que educar ambientalmente es como solo transmitir conocimientos sobre, no sé, especies o nombres, y en realidad yo creo que lo más importante es eso, es transmitir como el amor a la naturaleza y proporcionar experiencias en la naturaleza, tratar de que los niños y niñas salgan al bosque, que se reconecten y todas las personas en realidad que vuelvan a la naturaleza y a conocerla. Y a través de la experiencia nomás, yo creo que es una forma súper importante de transmitir ese amor a la naturaleza. Es cierto, es verdad. Sí, es que pienso que Sí, sí, yo también encuentro que es la mejor respuesta. sí. Ahora, sería interesante que nos pudiesen compartir pantalla para que comience su exposición, porque yo creo que ahora viene el meollo de todo esto, de las preguntas que le hice al principio, de cómo logramos premiar este comportamiento, cómo podemos hacer educación ambiental, qué es la educación ambiental. Así que, sin más, dejo con ustedes a Avellani y Lepisto. A ver si comienzan la charla con ese personaje. Oh, ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí se ve, se ve. Yo creo que todas la están viendo. me pongo. Así que, Cambiar. Ahí. miren, por mientras que comienza la exposición, les mandan muchos saludos. Onda, Ay, les voy a gracias. mostrar en la pantalla mucha gente diciéndole que son demasiado secas, cosa que concuerdo, mucha admiración, así que qué mejor precedente para comenzar una muy maravillosa charla. Como Súper Lepisto bueno. y como Avellani, por favor. De pisto, así como de pisto. No, vamos después a soltar nuestro lado de títere. Sí, de a poquito, de a poquito. Sí. Bueno, ya nos presentó Mati, así que hay más que nada decir que están nuestros correos por si alguien quisiera escribir, comunicarse o compartir alguna información o duda que quede en la charla. Con Andrea coordinamos el programa de educación y difusión ambiental, así que lo que vamos a hacer ahora es un poco contarle qué es lo que hacemos. Aquí hay un pequeño punteo. Le vamos a contar cuál es la vinculación que tiene Altos de Cantillana con la educación ambiental, cuál es nuestra visión de educación ambiental, porque en realidad la educación ambiental es algo que puede ser súper amplio, cuáles son las metodologías y cómo planificamos, cómo ha sido educar ambientalmente en tiempos de pandemia, que igual Andrea dijo algo súper importante, como el tiempo y el contacto, y ahora no muchas veces no hemos tenido el tiempo y el contacto por el aislamiento que ha producido la pandemia, así que les vamos a contar cuáles han sido los mecanismos que hemos encontrado para sortear esto, y también contar un poquito cuáles han sido nuestros logros en todo este tiempo. Entonces voy a comenzar ahí Altos de Cantillana y su vinculación con la educación ambiental. Primero, para situarnos geográficamente, bueno, el Mati ya dijo, nosotros estamos en el sector de Aculeo, en la comuna de Paine, y la reserva protege 12.000 hectáreas de lo que se llama el sitio prioritario Corodeón Cantillana. Este sitio prioritario solamente considera como Cantillana Norte, que es lo que está en la metropolitana, y por lo mismo siempre alegamos con ahí los amigos de Cantillana Sur, en el fondo que el límite administrativo deja un poco de lado la sexta región, pero en realidad somos un mismo cerro que está conectado por varias cumbres. Pero nosotros trabajamos en la región metropolitana, comuna de Paine, protegiendo la Reserva Altos de Cantillana, que es ese polígono rojito que se ve ahí. Y dentro de la reserva además hay 2 santuarios de la naturaleza que protegen las zonas que han sido consideradas con mayor valor ecológico, pero en realidad estamos trabajando para declarar la totalidad de este territorio en santuario también. Ahí en las imágenes se pueden ver algunas especies importantes, objetos de conservación como la avellanita, el gruñidor y también el roble de Santiago que tenemos acá en las cumbres. Bueno, Altos de Cantillana, como mencioné anteriormente, es una reserva que son 12.000 hectáreas y nosotros tenemos 8 programas de trabajo. Dentro de esos programas de trabajo está administración, control y vigilancia, que lo hacen ahí nuestros compañeros guardaparques, el ecoturismo, la educación ambiental, manejo de recursos naturales, investigación y monitoreo. Ahí se ven algunas imágenes de lo que nosotros hacemos. Y si ustedes se fijan, la educación ambiental es un programa en sí mismo y es uno de los programas que en el fondo tiene mayor,
o sea, que tiene bastantes recursos para implementarse. Entonces, ¿por qué es tan fundamental en el fondo? ¿Por qué un área de conservación tiene un programa de educación ambiental? En primer lugar, porque es imposible que este lugar se pueda conservar si no conocemos lo que hay, ¿cierto? En la educación ambiental se dice mucho, no se protege lo que no se conoce. Pero además porque la conservación es un problema humano. La conservación no tiene que ver con la naturaleza en sí misma, el cambio climático, los incendios forestales, la basura, las enfermedades que tienen los carnívoros nativos, todo eso están vinculadas a acciones humanas. Entonces, si nosotros no cambiamos y no reconstruimos el vínculo con la naturaleza, esas acciones humanas no van a cambiar y van a terminar generando más impactos en nuestras áreas naturales y en este caso, en esta que nosotros somos guardianas también, que es Altos de Cantillana. En este territorio que es Altos de Cantillana tenemos más de 10 años de experiencia. ¿Ya? La reserva, si bien se crea en el 2010, desde el 2005 que un grupo de jóvenes locales empieza a hacer educación ambiental en este territorio. Y se empieza a hacer principalmente vinculada a proyectos. Entonces se hizo, por ejemplo, un proyecto de valoración ambiental, un proyecto con la Vianita, un proyecto con el Gruñidor, un proyecto con los microbosques. Se fueron haciendo capacitaciones, así sucesivamente. Hasta el día de hoy, desde el 2005 en el fondo que se está haciendo. Y dentro de todos estos años que fuimos trabajando y desarrollando programas, nos dimos cuenta que hay varias cosas. Primero, varios temas que trabajar, que se pueden ver también como problemáticas, pero nosotros los vemos como oportunidades para desarrollar. Una de esas es la percepción del ecosistema, que muchas personas valoran más otros ecosistemas que el propio. Entonces, por ejemplo, muchas veces las personas decían, oye, conozcamos un bosque de verdad, el bosque del sur, o el bosque del sur es más lindo, y no se reconocía en el fondo el valor que tenía aquí. Entonces, un tema a trabajar es decir, bueno, las personas tienen que entender que este ecosistema es diferente, es único y es esencial también. El otro tema a trabajar es la homogeneización cultural, que en el fondo es cuando una cultura entra a otro lugar y en el fondo como que se toma de la cultura local y se empieza a borrar lo propio. Entonces también nos dimos cuenta que muchas personas, por ejemplo, su concepción de naturaleza está construida por dibujos animados, películas, incluso por los mismos textos escolares. Entonces a veces cuando les decíamos, ¿qué animales hay en el bosque? Osos, lobos, los pinos están muy presentes porque en el fondo un poco es el imaginario de Disney, que de hecho también está descrito para algunos papers científicos, ¿cierto? Que el efecto Disney, que en el fondo la biodiversidad que se valora es una que ha sido construida por, en el fondo, otros medios de comunicación. El otro problema era el tiempo de implementación, que imagínense, del 2005 íbamos a las escuelas y queríamos hacer actividades con las escuelas y en el fondo no teníamos un tiempo para poder hacerlo, entonces era como ya, le vamos a dar un ratito, y los profesores en su diario vivir tienen muchas cargas, o sea, les piden una gran cantidad de papeleos, de cosas, entonces a veces recibir a alguien externo no es tan fácil como se quiere, o sea, a veces va incluso más allá de la voluntad de las escuelas y de las personas, entonces teníamos que pensar, chuta, ¿en qué momento hacemos educación ambiental? Si es que no está ese tiempo de las escuelas y las convocatorias abiertas también eran súper difíciles. Y lo otro que está muy asociado a la homogeneización cultural, que a veces las mallas curriculares también hablan mucho de animales que no hay en nuestro territorio. Entonces, si yo le estoy enseñando los invertebrados y los vertebrados a los niños y niñas de tercero básico, segundo básico, yo le estoy enseñando del vertebrado, el oso panda, la jirafa, el león, y de los invertebrados le estoy enseñando otros insectos que probablemente no hayan acá en nuestro ecosistema o que no son nativos. Y todo eso va generando una desvinculación con el territorio de las y los estudiantes y de las personas en general. Entonces nos dimos cuenta que, en primer lugar, no servía ir por proyectos pequeñitos una vez al año y después no ir más. Y desde el 2016, a través de los planes de compensación de emisiones, de postulaciones a proyectos y también de una forma de generar ingresos, pudimos establecer un programa de educación ambiental a largo plazo
que fuera desde de la alfabetización de los ecosistemas a la conexión con los ecosistemas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces creemos que educación ambiental es enseñar nombres, pero en realidad no tiene sentido solamente decir, oye, esto se llama así, si no entiendo la conexión que hay con ese boldo, con esa patagua, con ese zorro, ¿cierto? Con ese gato guiña que hay en el ecosistema. Entonces, establecimos un programa de trabajo a largo plazo con las escuelas de Rangi Pintué, en donde durante los primeros años, que es pre-kinder, kinder y primero, nosotros presentamos el ecosistema, después entre segundo y quinto básico generamos comprensión del ecosistema, pero seguimos alfabetizando ecológicamente. Igual estamos contando qué es lo que hay y todo, pero también vamos generando indagación, experimentación, ¿cierto? Y ya en la complejización del ecosistema es un poco hacerlo más partícipes de este ecosistema y de que vayan generando una mirada crítica de lo que hay en el territorio. Entonces, nuestro objetivo era que cuando un pequeño entrara a una de las escuelas, tuviera como todo este proceso de involucrarse con el territorio a través de sus 10 años de formación. Bueno, y a través de todos estos proyectos y de todos estos años hemos ido también formando un maletín didáctico para generar las actividades, que muchas veces nos dicen, uy, pero es que ustedes tienen tantas cositas, pero en realidad ha sido un proceso de mucho tiempo, que con un proyecto compramos unas lupas, con otros compramos unos binoculares, fuimos generando nuestras propias fichas, hay cosas que hacemos súper a pulso y otras que vamos generando recursos también para poder obtener. Y eso ha resultado en educación ambiental gratuita con las escuelas locales. Hay clases en aula y terrenos. Generalmente tratamos de llevarlo al menos una vez al año a terreno, pero han habido veces que por un curso ha venido 2, 3 veces al año, y también implementamos las giras pedagógicas a la zona norte, a la zona sur, a la costa, que después Andrea va a comentar un poquito más de eso. Y también, en el fondo, con colegios que son fuera de la cuenca, nosotros cobramos un monto por un programa de educación. Y ese mismo monto lo vamos reinvirtiendo en las actividades con las y los estudiantes de las escuelas locales. Y bueno, ¿cómo es la educación ambiental para nosotros? La educación ambiental ha sido ampliamente definida. En lo personal ocupamos mucho esta definición que es de la UNESCO, que es antigua, es de 1978, pero que habla un poco de generar conciencia, conocimiento, actitudes y habilidades y participación para solucionar los problemas ambientales presentes y futuros. Y si bien eso a nosotros nos hace mucho sentido, en la práctica en realidad vamos a encontrar muchos otros términos que se vinculan a la educación ambiental como tal. Por ejemplo, ahora UNESCO incluso, más que trabajar con el término de educación ambiental, está abrazando mucho la definición de educación para el desarrollo sostenible, que le da más protagonismo a la variable social, pero también está la educación al aire libre o la educación en la naturaleza, que va todo un poco en la misma línea con distintos matices, pero apuntan a lo mismo, en el fondo desarrollar sociedades ambientalmente comprometidas y que busquen la conservación de nuestros ecosistemas a futuro. Pero para nosotros, en esencia, la educación ambiental es un trabajo holístico, en donde hay que trabajar cabeza, corazón y manos. En inglés les llaman las 3 H's, como Head, Heart and Hand. Y todo está conectado, ¿cierto? Medio ambiente, sociedad y economía no pueden ser tratados como temas separados. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque muchas veces nos preocupamos demasiado desde el punto de vista de la educación como de el bosque, pero también están las personas, cómo las personas se relacionan con ese ecosistema. Y también si hay una persona que desde el punto de vista social no está bien con sus condiciones, es difícil también que vaya como a conectar con el bosque. Entonces, en realidad, para ser una sociedad realmente sustentable, tenemos que mirar todas las caras en el fondo del ecosistema en sí. Y la educación ambiental también converge en muchas metodologías. A veces muchas personas dicen, oye, es que en realidad yo no sé de educación ambiental, pero la educación ambiental es algo muy amplio, donde convergen muchas corrientes y es transversal también a todas las materias.
Entonces nosotros podemos encontrar que quienes realizan educación ambiental trabajan con muchas metodologías como la bosque escuela, el juego libre, aprendizaje basado en proyectos, indagación, ecopsicología, aprendizaje basado en el lugar, interpretación del patrimonio, y hay muchas más. Entonces, la educación ambiental, cuando nosotros la aplicamos o desarrollamos nuestros programas, también estamos abrazando muchas cosas de otras metodologías. Y además, han habido muchos estudios que hablan sobre los beneficios que tiene, en el fondo, educar en la naturaleza y conectado a los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, yo les cito ahí abajo una página que se llama childrennature.org, que pueden encontrar muchos estudios asociados a distintas materias de físico, vinculadas al lenguaje, un montón de temáticas que hablan de los beneficios de educar en la naturaleza. Ahí se mencionan algunas, como fortalecer el sistema inmunológico, que está asociado a los baños de bosque, promueve el desarrollo cognitivo, emocional y conductual, ofrece una gran cantidad de estímulos para el desarrollo de experiencias significativas, mejora la salud física, y hay algo que ha sido muy estudiado también, y hay varios papers que lo mencionan, que promueve actitudes proambientales en la etapa adulta. Entonces dicen que si nosotros trabajamos con niños y niñas en sus etapas tempranas, cuando ellos sean adultos van a tener una forma diferente de relacionarse con el medio ambiente. Y bueno, ¿qué metodologías y cómo planificamos? Bueno, nosotros trabajamos como base con el ciclo experiencial, que es un ciclo de 4 pasos. Hay varios autores que hablan del ciclo experiencial o de la experiencia como tal. Nosotros ocupamos el ciclo de Kolb, que habla de experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar. Es decir, yo tengo una experiencia directa, reflexiono sobre lo que hice, conceptualizo eso, o sea, lo generalizo, veo cómo esto se conecta con el resto y después veo cómo ese conocimiento lo puedo aplicar. Y la experiencia en sí es lo que requiere mayor tiempo en la implementación, y también es donde uno puede aplicar una gran cantidad de metodologías. Nosotros aplicamos principalmente ecopsicología, interpretación del patrimonio, ciclos de indagación y también actividades lúdicas que se van mezclando entre estas metodologías. ¿Cómo planificamos? Planificamos a través de las mallas curriculares. Entonces, por ejemplo, vamos a las escuelas y les decimos, hola, profe, ¿qué objetivo de aprendizaje están viendo? Y nos dicen, ya, mira, sabes que estamos justo trabajando con plantas, con vegetales. Entonces nosotros decimos, ya, ok, entonces vamos a desarrollar contenidos vinculados al bosque esclerófilo con plantas, vegetales. Y después, a través de ese proceso en donde están estudiando los objetivos de aprendizaje, nosotros generamos que los estudiantes también valoren su entorno natural y social. Y esto ha sido súper importante porque a los profes les gusta mucho este proceso, como este puente que se hace con el territorio, porque muchas veces los profesores dentro de su formación profesional no reciben, por ejemplo, información sobre el bosque esclerófilo, entonces ellos trabajan con lo que tienen disponible, con lo que hubo en su formación. Y ha sido súper bonito este proceso con las escuelas locales de nosotros ir aprendiendo de los profesores y que ellos también vayan aprendiendo del bosque. Así que esto ha sido una súper buena oportunidad, porque antes el tiempo de implementación se veía como que la educación ambiental era parte, pero desde que nosotros empezamos a incluir los objetivos de aprendizaje, logramos que cambiara la mirada y que las escuelas dijeran, oye, en realidad están aprendiendo lo que nos pide el ministerio, pero vinculado al bosque, y es como un ganar-ganar para todos. Respecto a las metodologías, no existe una única mejor, se pueden trabajar en conjunto, separadas, todo depende de lo que quieran las y los educadores. Y nosotros vamos a mencionar muy brevemente 3 metodologías que utilizamos en nuestras actividades de educación ambiental, de manera de que a quienes les interese puedan un poco ahí irlas revisando. Bueno, una es la interpretación del patrimonio, que viene de la palabra en latín interpretari, que hace alusión a que medio negocio entre partes, o sea que la interpretación lo que busca es la conexión entre una persona o un visitante y el objeto interpretativo, que en este caso podríamos poner que es el bosque esclerófilo, y las y los educadores son como el intermediario entre estas dos cosas, ¿cierto? Son los que interpretan el territorio para ponerlo al servicio de las personas. En general, esta metodología se ocupa para turismo, pero como nosotros la hemos puesto al servicio de la educación ambiental para planificar estaciones educativas y para hacer mensajes que sean amenos, organizados, pertinentes y que tengan un tema.
Entonces, esto también, la interpretación se puede ver mucho más allá que solo una herramienta para las actividades turísticas y se puede ver como un enfoque de la comunicación. Ahí pongo el libro que se llama Interpretando nuestro patrimonio de Freeman Tilden, que es el caballero que aparece en la foto, que es considerado el padre de la interpretación ambiental. Y si alguien desea averiguar más de esto, pueden buscar a través de esos documentos ahí información. Y en esencia, la interpretación es el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. En este caso, nosotros lo ocupamos en personas que utilizan su tiempo libre, pero también lo ocupamos en estudiantes que en el fondo son audiencias cautivas, ¿cierto? Que vienen a recorrer el bosque esclerófilo y la reserva en general. Bueno, la otra metodología son los ciclos de indagación. La indagación en sí se puede definir como un proceso en el que se averigua o reflexiona sobre algo para obtener conocimiento o descubrir una verdad. Esto se puede indagar a distintas áreas como la psicología, las ciencias o la educación, ¿cierto? Así como, no sé, un detective también indaga, descubre, busca pistas, reflexiona sobre lo que encuentra. Entonces, la indagación, esa es la base. Nosotros abrazamos los ciclos de indagación, que es una propuesta pedagógica de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, pero hay muchas otras corrientes. Por ejemplo, está la indagación científica escolar, que es muy similar, pero tiene pequeñas variaciones, y hay varios autores que ocupan la indagación al servicio de la educación ambiental o de la educación socioambiental. La indagación, en esencia, parte con una pregunta que tiene que ser medible y comparativa en un periodo corto de tiempo. Después viene un periodo de acción, que es cómo se contesta la pregunta, y después se reflexiona sobre lo que se encontró, y eso puede dar origen a nuevas preguntas. Ahí hay algunas imágenes de estudiantes universitarios, algunos visitantes y niños y niñas que estaban realizando ciclos de indagación en la reserva. La propuesta pedagógica de la EPE es aprender haciendo y reflexionando mediante un proceso que vincula de forma inseparable la acción y la reflexión. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio en donde se ve, por ejemplo, un curso tercero básico, 30 estudiantes, y que tienen objetivos de aprendizaje vinculados al reino vegetal. En este caso, por ejemplo, relación con describir por medio de la investigación experimental las necesidades de las plantas, su relación con la raíz, tallo y las hojas. Por ejemplo, registrar e identificar varias plantas de nuestro país, incluyendo vegetales. Entonces, por ejemplo, nosotros diseñamos una serie de preguntas. Voy a mencionar una. Existen los mismos tipos de semillas en el bosque Patagual y en el matorral del Guañilal. Entonces, nosotros dividimos a este grupo de 30 estudiantes en varias preguntas, y cada uno va con un monitor al bosque y responde esta pregunta, ¿cierto? Ahí, de hecho, está el Mati abajo viendo en la lupa, pero ahí encontramos un gusanito, me acuerdo de esa vez, y los niños y niñas estaban muy sorprendidos. Entonces, cuando nosotros ponemos esta serie de preguntas, estamos haciendo que refuercen los objetivos de aprendizaje en las partes de las plantas, podemos hablar de sus usos, y además estamos haciendo que reconozcan especies nativas. Los niños y niñas van, en el fondo, al bosque con una bitácora de campo, y donde tienen un pequeño marco teórico y una tabla para anotar los datos. Resuelven su pregunta, ¿cierto?, a través de la acción. Ahí vemos a distintos estudiantes tomando datos en el bosque, y finalmente reflexionan en base a lo que encontraron, generando un congreso científico. Así que ahí, en el fondo, hay una breve descripción de lo que es el ciclo de indagación. En todo caso, si alguien quiere saber más, hay un manual de enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, que es súper bueno, que es de Natalia Arango, y lo buscan ahí. Yo puse el link, pero también si lo ponen les va a aparecer al tiro, y lo recomiendo 100% para quienes quieran como investigar un poquito más de esta metodología. Y eso por mi parte. Los voy a dejar con Andrea, que les va a contar un poquito más de la otra metodología que viene, que es la ecopsicología. Ya. Bueno, voy a continuar con esta metodología, que en lo personal es una de las que más me gusta a mí. La ecopsicología es una corriente de la psicología que trata sobre el vínculo que tenemos con la relación emocional, biológica, espiritual y psicológica entre la mente humana y la tierra, su naturaleza y todos sus seres vivos.
¿ya? Dice que al tener un origen en común, la Tierra y nosotros y todos los seres vivos tenemos una conexión profunda que está en nuestra mente y en la Tierra. Su premisa principal dice que solo es posible alcanzar un estado completo de salud en las personas cuando se sana la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, y por lo tanto también al tener una tierra sana, nosotros también vamos a tener un estado de salud completo. Y su objetivo principal es que busca analizar y comprender comportamientos perjudiciales del ser humano hacia el planeta y de este modo, entendiéndolo, el por qué pasa esto, desarrollar y expandir la conexión emocional entre las personas y el mundo natural. Entonces, en este sentido, está muy relacionado a lo que es la conservación de la naturaleza, también de las áreas protegidas y de la educación ambiental. La ecopsicología también está muy relacionada con estas otras dos ideas, que son la biofilia y la ecología profunda, que hablan de que por millones de años la humanidad evolucionó en la naturaleza y luego en un muy corto periodo de tiempo hubo un cambio abrupto, ¿cierto? Las personas se empezaron a alejar de la naturaleza, comenzaron a ir más a las ciudades, ¿cierto? A estar en ambientes más artificiales con tecnología. Y esta ruptura hizo que ese vínculo se rompiera, ese vínculo con la naturaleza, y de este modo ha producido distintos trastornos psicológicos, por ejemplo, las personas. Se habla de que la depresión, la ansiedad o, no sé, el sobreestrés, por ejemplo, viene de este alejamiento de la naturaleza, y así a la vez el daño que le hemos provocado a la Tierra también viene de este vínculo roto. Por lo tanto, dice que arreglando este vínculo también se pueden arreglar este tipo de temas, trastornos psicológicos y también la alienación a la naturaleza. Ahora, ¿cómo relacionamos la ecopsicología con la educación ambiental? Bueno, primero que nada, la ecopsicología también habla de un inconsciente ecológico que vive en todos nosotros, en lo más profundo de nuestra mente, que es donde está la conexión con la naturaleza, y dice que es en las etapas tempranas, o sea, cuando somos niños y niñas, donde este inconsciente ecológico está más despierto, y si lo desarrollamos y lo motivamos, podemos hacer que se formen humanos, ¿cierto? Que crezcan y que sean adultos después, personas con una relación consciente, profunda y personal con la naturaleza. Entonces, por eso es tan importante aplicarlo en las edades tempranas, y el desafío de los y las educadoras es motivar desde los primeros años de vida este sentimiento de amor y empatía por la tierra y por nuestro hogar. Ahí un poco se responde la pregunta que hacía el Mati al principio, de cómo inculcar este amor por la naturaleza. Y bueno, está esta metodología de las 5 A's, que fue creada por Elisa Corcuera y Jason Angres. Ellos son educadores del Parque Catalapi, que se ve ahí arriba a la derecha. Este parque es un centro de educación ambiental y conservación también, que queda ahí en Puerto Montt, y que ofrece varios cursos de educación ambiental, que de hecho es donde nosotras hemos aprendido la mayoría de todo lo que sabemos. Y en particular existe este curso que se llama Curso de Naturaleza Interior y Exterior, que habla sobre la ecopsicología y esta metodología de las 5 A's. Y bueno, más que nada esta metodología habla de tener 5 filtros o bases, por decirlo así, para como ponerle a las actividades que hagamos en educación ambiental. Entonces, una de esas, por ejemplo, es la autonomía, ¿cierto? La autonomía habla como del grado de libertad que le demos a los participantes de las actividades, hacer actividades y emociones que nazcan de entre las mismas personas, y de esta manera que tengan experiencias muy propias y personales. Un ejemplo ahí se ve, por ejemplo, la actividad de crear mandalas o pasteles de barro en la naturaleza. Entonces, en este caso, nosotros les damos los lineamientos, así como ya hagan una obra de arte en la naturaleza con elementos que estén en el suelo sin sacar nada vivo. Y eso solo es el rol del facilitador, y los niños y niñas o los participantes ven, no sé, qué colores van a ocupar, qué elementos, cómo lo van a hacer. Entonces la experiencia se hace mucho más propia y mucho más personal. Otra de las A's es la ampliación de la zona de confort.
Bueno, la zona de confort es la zona donde nos sentimos seguros, ¿cierto? Pero al ampliarla es donde nosotros podemos tener experiencias nuevas y significativas y por lo tanto experiencias transformadoras. Eso significa que se trata como de establecer ciertos límites donde podamos salir de esta zona de confort. Por ejemplo, una actividad es caminar descalzo por el bosque. Esto sale de la rutina, ¿cierto?, de la normalidad de los participantes y puede romper esquemas y crear estas experiencias significativas y transformadoras y de esta manera que se haga mucho más profundo. Otra de las A's es la agudización de los sentidos. Se trata de aumentar la percepción del mundo, ¿cierto?, en este caso de la naturaleza. Y un ejemplo de esta A es, por ejemplo, privando uno de los sentidos, como se ve en la foto, la vista, y de esa manera aumentar los sentidos del olfato o la audición. También siempre se habla de que tenemos 5 sentidos, pero en realidad investigaciones nuevas han visto que tenemos más de 30 sentidos. Entonces, por ejemplo, se puede imitar, en este caso, imaginar que somos una planta, por ejemplo, y imitar los sentidos que tendría una planta. Y ahí también estaríamos haciendo que la gente sienta más empatía por las plantas y también aumentando los sentidos. Y las últimas 2A tienen que ver, están juntas, son hacia adentro y hacia afuera, y tienen que ver con conectar lo interior con lo exterior y viceversa. Se trata, al igual que la autonomía, de hacer experiencias que sean súper personales, súper interiores, y se puede reforzar, por ejemplo, con imaginarios, ¿cierto?, con relatos, aludiendo a recuerdos de la infancia, distintos tipos de formas para que las experiencias sean súper personales y a la vez sean transformadores. En el punto 4, la educación ambiental en tiempos de pandemia y cómo lo hemos hecho en estos 2 años de pandemia y de COVID. Bueno, primero todo empezó porque, bueno, empezó el COVID, ¿cierto? Y dijimos, ya, ¿cómo vamos a llevar el bosque ahora a los niños y niñas si no los podemos traer para acá? Y lo hicimos de 2 maneras. Primero la miniserie de aventuras en el esclerófilo, que esta miniserie de cápsulas educativas con títeres, que está ahí en YouTube, en Instagram, que quizás ahí, no sé si se puede compartir. Ah, súper. Y eso fue durante el 2020, se empezaron a hacer las cápsulas. Fue todo un proceso nuevo de aprendizaje porque no sabíamos mucho del tema. Y durante este año, del primer semestre, hemos hecho clases virtuales de educación ambiental y también ha funcionado muy bien en conjunto con la miniserie de las aventuras en el esclerófilo. Bueno, primero, ¿cómo surgieron estas aventuras en el esclerófilo? Fue porque teníamos la necesidad, ¿cierto?, de mantener la continuidad de la educación ambiental. Como decía la GI hace un rato, tenemos un programa permanente de educación desde el 2016, entonces no queríamos que eso se acabara, ¿cierto?, y se quedara en el aire, y queríamos mantener la conexión con los niños y niñas de las escuelas locales. Y a la vez, bueno, el tema de la pandemia fue súper difícil para las escuelas rurales, me imagino que en todos los otros lugares igual, por la conectividad, porque muchas escuelas no podían tener clases virtuales online. Entonces, las escuelas lo que hacían era mandar videos, por ejemplo, de los profesores hablando, mandar guías de trabajo, y dijimos como ya hagamos lo mismo, pero tratemos de hacerlo más entretenido, y ahí surgió la idea de los títeres. Y bueno, al principio pensábamos que iba a ser solo como hablar con los títeres y hablar de temas de biodiversidad y mandar los videos, pero en el proceso nos dimos cuenta que había muchas cosas que ver, que necesitábamos ayuda en hartas cosas, y así se fue creando el proceso. Bueno, ahí surgió la idea general, ¿cierto? Luego mandamos a hacer los títeres. También pensamos en las temáticas que iba a tener esta miniserie. También hubo un proceso de recopilación del material audiovisual, de videos, fotos, registros de los guardaparques que trabajan en la reserva, y el área audiovisual, que es todo un mundo diferente, y que ahí tuvimos mucha ayuda de la Cata, que es una
una persona acá de la localidad, de la zona, que estudió audiovisual y que nos ayudó mucho en ese tema, en la grabación, en la edición y todo eso. Y bueno, fue un proceso que se iba retroalimentando con el tiempo, no fue tan continuo porque de repente grabamos una parte, después teníamos que volver a colocar otro video, teníamos que volver a hacer otra voz, entonces por eso fue como muy de muchas partes. Y destacar que hubo mucha colaboración de distintas personas, tanto como decíamos en el área audiovisual, practicantes que nos ayudaron, guardaparques, fotógrafos y así, muchas personas. Acá se puede ver un poco lo que fue el proceso de creación de los personajes. Quisimos que hubiera un representante de fauna, ¿cierto? Uno de flora y uno de funga. Tres especies súper características de la zona. Bueno, primero está Valeria, ¿cierto? Que es la personaje principal, que es un lagarto gruñidor, el logo de la reserva, y es endémica del cordón de Cantillana. También ahí en la flora está Avellani, que también es endémica de la zona, ¿cierto? Es un arbusto. Y Lepisto, que bueno, si bien es cosmopolita, es súper característico de los bosques húmedos de la zona también. Y bueno, estuvo muy inspirado en 31 minutos, ahí en la nota verde de Juan Carlos Bodoque. De hecho, los títeres fueron creados por las mismas personas que crearon a 31 minutos. Y como dije anteriormente, el objetivo general era mantener la continuidad y el largo plazo de las actividades de educación ambiental. Ahí en el paso de recopilación de material audiovisual y las temáticas de las cápsulas, los guardaparques que trabajan acá siempre nos están mandando distintas fotos. Algunos de ellos son súper buenos fotógrafos, entonces teníamos todo este material disponible, videos también. Y fue una manera súper entretenida de difundirlo, de ponerlo a disposición. Y así también, aparte de los guardaparques, de muchos fotógrafos y fotógrafas que siempre han estado asociadas a la reserva y que comparten su material. Entonces de ahí hicimos una recopilación de todo ese material para incluirlo en las cápsulas. También, bueno, respecto a las temáticas, quisimos hacer varias cápsulas que estaban directamente influenciadas como a este material. Por ejemplo, la de los invertebrados, ¿cierto? Hay otra que tiene que ver solo de aves. Pero también quisimos hablar un poco de qué pasa en la reserva, por ejemplo, hablar sobre algunas amenazas como los perros de vida libre o los incendios forestales. Amenazas súper recurrentes en distintas áreas protegidas y que de esta manera se hacía una forma fácil para explicarlo, que muchas veces, por ejemplo, el tema de los perros de vida libre o de no llevar las mascotas a áreas protegidas es súper difícil de explicar, sobre todo a los niños y niñas más pequeños, pero a través de estos videos era más fácil entender por qué era tan dañino. Y también dentro de las temáticas hubo el tema de la ancestralidad del lugar, ahí con la abuela Picunche, ¿cierto? Y los conocimientos que tenía ella sobre el uso de la flora. Y también lo que se hace en la reserva, como la restauración ecológica y el tema de control y vigilancia desde los guardaparques. Bueno, el área audiovisual, como dije anteriormente, ahí nos ayudó mucho la Cata en el tema de saber cómo hacer las tomas, ¿cierto? Hacer distintas escenas para que fuera más dinámico, para que fuera más entretenido. En el tema de la música nos ayudaron Mario y Cristian del grupo Los Espantapájaros, que es un grupo musical infantil. Ellos hicieron ahí el opening o la canción de inicio de las aventuras en el esclerófilo. Entonces fue súper bueno igual para darle más dinamismo. Y bueno, como les decía, hubo ayuda de mucha gente, entre practicantes, ahí como se ven en las fotos. Para una escena de repente tenían que estar como 10 personas ayudándonos en iluminación, en sonido, en mover a los monos, ¿cierto? Entonces en ese sentido fue muy colaborativo y fue también un proceso que fue muy como a pulso, como que
fuimos viendo en el mismo momento qué chistes poner, por ejemplo, qué frase, hacerlo un poco más divertido y así se fue creando. Y bueno, el objetivo principal, ¿cierto?, era mantener la continuidad de la educación, pero nos dimos cuenta que también ayudaba a ver otros temas en educación ambiental. Por ejemplo, el tema de la homogeneización cultural, que es lo que hablaba antes la Ji. No hay muchos productos, ¿cierto?, audiovisuales que sean del territorio y que puedan ayudar como a disminuir esta homogeneización cultural que viene desde la masividad, ¿cierto?, de otros lugares. Entonces, esta es una forma entretenida de poder entregar biodiversidad, ¿cierto?, desde el propio territorio, que se pueda conocer desde las edades tempranas de forma entretenida, y así que se produzca una familiarización y valorización del territorio y sus especies. Además de las aventuras en el esclerófilo, hay 2 series ahí que se ven arriba, que es un video del bosque esclerófilo que lo hizo Floránima, está en YouTube igual, y las aventuras de Lucho Apa, que es un guanaco aventurero también, que es una animación que se hizo en el norte, desde Norte Pura Tierra, y la Fundación Jan Pangui, que ayudan también en este tema de la homogeneización cultural y de brindar como animaciones, ¿cierto?, dibujos animados y cosas entretenidas que les puedan gustar a los niños. También ayuda a tener empatía por otros seres, ¿cierto?, al darle como esta personalización a la biodiversidad, a las especies de flora, fauna y funga, ¿cierto? Es mucho más fácil para los niños y niñas empatizar con ellos, ¿cierto? Hacerse parte de los problemas que tienen, desde las amenazas, de los hábitos, y de esta manera que se sientan más parte y se sientan conectados con ellos desde que son chiquititos. También de esta manera se logra tener otros medios para mostrar la biodiversidad y educar ambientalmente, ya que, bueno, en las mallas curriculares formales siempre se habla de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y cada vez están más presentes en la actualidad. La tecnología, ¿cierto?, está cada vez más en los jóvenes y en la vida de los niños y niñas, entonces es una forma de insertarse en ese mundo, ¿cierto?, fuera ya del terreno, de las salidas a áreas protegidas o a la naturaleza. Es una forma de abarcar este territorio y de tener medios virtuales entretenidos para el escenario de la pandemia. Y también así se tienen otras herramientas para la educación formal. Está a libre disposición de las cápsulas para las escuelas, y ya hay muchos profesores y profesoras que nos han hablado y nos han dicho que les han ayudado en las mallas curriculares y que las han usado en sus clases. Y asimismo se pueden alinear con los objetivos de aprendizaje, y se está trabajando también en guías de trabajo con las cápsulas para difundir. Y bueno, respecto a las clases virtuales de educación ambiental que se hicieron durante este año, ahí, como se ve, se hilaron súper bien con las aventuras en el esclerófilo. Por ejemplo, ahí en el capítulo de las cazadoras de partículas, lo pudimos vincular con este objetivo que habla de las sustancias puras y las mezclas. Entonces se habló del material particulado, si era una sustancia pura o una mezcla. Se puede hacer este experimento que se puede hacer en la casa, se puede hacer en clases presenciales, entonces es súper dinámico para cualquier tipo de educación. Y como les decía, se está trabajando en esta preparación de guías para alinear con los objetivos y para difundir también más adelante. También, por ejemplo, ahí se ven en primero básico que pasan sobre las estaciones del año. Se puede vincular en el capítulo de los hongos, ¿cierto? Hablábamos del otoño, de las épocas donde salen los hongos o las flores, o donde botan las hojas los robles. Entonces, de esta manera se puede vincular todo en realidad. Y se trabajó con experimentos en la casa, como el experimento de las cazadoras de partículas, con manualidades, dibujos y juegos. Y de esta manera se sale un poco de la rutina de las clases virtuales comunes y se trabaja con otros temas un poco más dinámicos.
respecto a lo que hablaba antes también del uso de las otras tecnologías, se hicieron otros temas ya diferentes de las aventuras en el esclerófilo. Por ejemplo, cuando están pasando en octavo el tema de las células o los microorganismos, se trabajó con un microscopio acá y nos dimos cuenta que era mucho más fácil porque con un microscopio podían ver todos los niños de manera virtual, ¿cierto? Y pudieron ver ahí las células, otros microorganismos, hablar del rol en los ecosistemas naturales de estos organismos y de su importancia. Y también se realizó un juego online como para entrar en esto de las otras tecnologías. Este juego resultó súper bien porque, bueno, a los niños les gustó mucho. Se trataba de encontrar la relación de parasitismo correcta, por ejemplo, el digüeñe con el roble, o ahí está avispa con el coyihuay. Ahí lo pueden ver igual el juego. Está online y es algo muy entretenido para los niños que les llama mucho la atención y es una forma como de insertarse en este mundo, ¿cierto?, más tecnológico a través de la educación ambiental. Y bueno, también se hicieron experiencias en la naturaleza, pero esta vez en el patio de la casa. También resultó súper bien. Por ejemplo, se hicieron mandalas en la naturaleza, mandalas de otoño en este caso, porque estábamos hablando de las estaciones del año. Ahí hay algunas fotos de los mandalas que nos mandaron los niños, ¿cierto? Lo hicieron con sus familias. Entonces también es una oportunidad súper bonita de incluir a la familia, a los papás a estas actividades. Y también se realizó propagación de especies nativas en los patios de los niños y las niñas. En este caso se entregaron materiales desde la reserva como semillas de espino y de quillay, junto con las formas de cómo propagar, ahí con la ayuda de la profesora. Y ahí resultó súper bien. Se puede ver que como 3 semanas, un mes después de que hicimos esta actividad, los niños habían tenido buenos resultados. A varios les crecieron sus semillitas y también fue una actividad súper entretenida que se hizo con la familia. Y bueno, respecto al último punto, lo que hemos logrado en todo este tiempo de educación ambiental, primero una red de colaboración a mediano y largo plazo con distintos lugares, ciertos centros de educación, hemos postulado a FPA, con universidades, con organizaciones de acá de la zona, con CONAF y diversas iniciativas de conservación que nos han ayudado y nosotros hemos ayudado a complementar la educación ambiental a largo plazo. También el trabajo permanente con las escuelas locales, que hablábamos que es súper importante como para formar al final una base medioambiental en todos los niños y niñas. Nos hemos dado cuenta cómo van cambiando, ¿cierto? En estos 5 años, por ejemplo, un niño que iba en kinder ahora ya va en cuarto, quinto básico. Y se nota el cambio que ha tenido, cómo van adquiriendo los conocimientos, los aprendizajes y el amor a la naturaleza. Entonces es súper importante este punto que se pueda hacer una educación ambiental y que se puedan integrar a las mallas formales y que se forme de esta manera una base medioambiental en todas las personas y los ciudadanos. También se han realizado giras pedagógicas. Esta es al sur del país, a la zona de la Araucanía. Esto con el apoyo de CONAF, ¿cierto? De Corral del Sauce, que nos recibió, también de Al Aire Libre Chile. Y en la foto de abajo, a la izquierda, se ve que fuimos a la escuela de Quinquén. Esta salida fue súper bonita porque los niños de las escuelas de acá conocieron la escuela de Quinquén y luego la escuela de Quinquén vino para acá también, entonces fue como un intercambio. Se recibieron, ¿cierto?, los grupos de niños y conocieron distintos ecosistemas, entonces fue un proyecto súper bonito el de las giras pedagógicas. Y también se han hecho giras pedagógicas al norte, aquí con la ayuda de la Fundación Yampangui, que es una iniciativa de conservación del norte. Aquí enfatizamos, por ejemplo, en que el desierto, ¿cierto?, que muchas veces pensamos que no tiene nada, en realidad tiene mucha biodiversidad también que mostrar en las culturas que hay en esa zona. Y también visitamos un observatorio nocturno, que también fue una actividad súper potente para
niños y niñas. Y por último, estamos trabajando también ahora actualmente en un libro que se llama también Educando en el Esclerófilo, y que ahí pretendemos que sea una guía para educadores y educadoras, que tiene, bueno, varias actividades. Habla primero de un contexto general de los bosques de Chile y la educación ambiental. En segundo lugar, propone actividades vinculadas a la malla curricular y trabajo en el aula. En la parte 3 ya habla de trabajo en terreno, trabajo en salida, ¿cierto?, al bosque, a la naturaleza. Y ya la parte 4, dar una serie de relatos y cuentos para aplicar tanto en terreno como en el aula para hacer educación ambiental. Y eso sería. Muchas gracias por su atención y tiempo. Sí. Ahí nos veremos las dos. Sí, Ana, Fernando. Oye, felicitaciones por tan inspiradora presentación. De verdad que comparto todo lo que decían las personas que están comentando, que es muy inspiradora. Muchas personas sacaron ideas para desarrollar con sus hijos o con sus estudiantes, así que de verdad que te agradezco profundamente todo el trabajo que han hecho, su tiempo y cómo pueden lograr transmitir esto que tanto les apasiona a través de la educación ambiental. Así que mis más sinceras felicitaciones a ambas por estar aquí presentes. Gracias. Sí, hay mucha gente que le manda muchos saludos, pero innumerables saludos. Ay, muchas gracias. Por ahí hemos visto algunos. Es que no te vemos, Mati, estamos hablando como con la presentación. Hay que dejar de compartir. Mira, ahora van a ver, ¿o no? No sabemos dónde verte. A ver. Ay, sí, bacán. Ahí. Ahí dejamos. Todo de nuevo. No. Ahí sí, sí. Sí, ahí se ven. Ahí se ven, ustedes también me ven. Y pueden ir leyendo los comentarios ahora de la gente. Y quería primero partir con las preguntas de la gente y las preguntas que yo les quiero plantear. La primera pregunta, que va a ser de parte mía, es ¿cuáles son los desafíos ahora que ustedes piensan que van a surgir luego de todo este tema del COVID-19, de la pandemia? ¿Cómo uno puede apalancar lo que estamos viviendo y lo que hemos pasado con la educación ambiental? ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles son los desafíos también? ¿Qué? No sé. Lo siento. Pero mal. O sea, no, pero por ejemplo, sabiendo que el origen por ejemplo, del COVID es sí o sí un disruptor ambiental, donde acá ves la frontera urbano-rural o urbano natural, cada vez es más delgada, entonces sí o sí van a aparecer enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esto a los niños para que entiendan ese origen? No sé. Eso era. Ya, entiendo. O sea, es una pregunta muy dirigida a la conservación. O sea, yo creo que hay muchas variables. Creo que un poco lo que presentó Andrea al final habla un poco de seguir manteniendo un contacto, pero es un contacto virtual. ¿Cómo vamos a volver a lo de antes? Yo creo que probablemente cueste mucho volver a hacer salidas al aire libre, porque igual las personas tienen un poco como al contacto con otras personas más que con la naturaleza, pero de alguna forma el COVID también ha sido una oportunidad para que las personas se den cuenta lo necesario y lo importante que era ese contacto y todo lo que ha significado perderlo. Y pienso que en el fondo la educación ambiental va a ser una herramienta para conservar ecosistemas y en el fondo que no se generen más enfermedades porque se ha deforestado bosque o porque los humanos están invadiendo lugares que no le corresponden. Entonces creo que la educación ambiental es una oportunidad para volver a reconectarnos con los ecosistemas. Era ya antes de la pandemia y ahora va a ser aún más poderosa y va a tener más sentido, porque a lo mejor a muchas personas antes no le hacía sentido, pero yo creo que ahora va en el fondo a darle más peso aún, porque muchas personas se han cuestionado
en el fondo por qué está pasando esto. Y creo que va más allá del COVID, porque también hay mucha gente que no cree en el COVID tampoco, entonces también, pero sí mucha gente se está dando cuenta en los últimos años como de lo impactante del cambio del clima. Y eso tiene que ver con un desequilibrio en los ecosistemas a nivel mundial, entonces la educación yo creo que es el camino y la oportunidad, y lo bueno es que estamos llenos de personas que cada vez quieren hacer más esto, entonces eso es lo bonito también. Genial. Ya voy ahora a comentarle las preguntas del público. Espero que ahora se escuche mejor porque me dijeron que se escuchaba muy bajo mi audio. Espero que ahora esté funcionando mucho mejor. La primera pregunta, bueno, se la voy a leer, pero además va a estar ahí abajito en los comentarios por si la quieren leer nuevamente. Y dice que tiene que ver con cuál estrategia tienen diferentes estrategias para trabajar la educación ambiental según el tipo de público. Chin, chin. ¿O es solo una enfocada para el amplio público que hay? Lo que pasa es que nosotros tenemos como un público objetivo, por decirlo así, y que son las escuelas, y lo hacemos asociado a los objetivos de aprendizaje. Y en el fondo esas actividades van un poco correlativas a los objetivos y a las edades, entonces parten de conceptos muy simples y se va complejizando los temas y también las actividades. Pero también en el fondo tenemos nuestras audiencias como no cautivas, que pueden ser familias que vienen a talleres o grupos de universidades o visitantes simplemente que toman un programa como de guiado educativo. En el fondo ahí tratamos de abarcar temáticas un poco más amplias. O sea, por ejemplo, generalmente no se trabaja propiamente un ciclo de indagación, pero sí se hacen reflexiones en torno a eso en una salida con otro público. Entonces, un poco ahí también está el tema que nosotros cuando alguien quiere venir, preguntamos muchas cosas y claro, algunas personas es como chuta, que lata que está preguntando tantas cosas, pero en realidad, sí, pero en realidad es porque también queremos un poco enfocar qué es lo que quiere la persona y ir generando como algo que sea más significativo, porque en general, más allá de lo que se hace formalmente con las escuelas, no nos interesa tanto que venga gente solamente como a correr por el bosque, sino que sean personas que se vayan con algo de acá y que entiendan la trascendencia del lugar que visitaron. Que también siento que hay una visión súper utilitaria ahora de la naturaleza y de sacarse la selfie y después irse y no se entiende como el lugar que se visita. Entonces, como ampliar un poco así la mitad. Sí, y muchas veces, bueno, como decía Jimena, las distintas metodologías y programas se adaptan al final a las personas que quieren venir. Entonces tenemos como claro esta base para niños y niñas de distintas edades, pero depende de las personas que vengan, cómo lo vamos adaptando según lo que quieran ellos igual venir a experimentar. Genial. Yo creo que quedó bastante clara la respuesta a la pregunta. La siguiente tiene que ver con, bueno, esto ya lo mencionaron un poco en la charla, así que ya fue respondida un poco, pero ¿cómo lo están haciendo actualmente para ser activos con la educación ambiental a pesar de la pandemia? Claro, ahí está, bueno, el tema que hablábamos, las aventuras en el esclerófilo fue el primer paso, las clases online. Y bueno, igual, aunque ha resultado todo bien, igual esperamos que se pueda salir al bosque. Yo creo que es indispensable la experiencia igual en terreno. Y también queremos seguir con la serie, entonces queremos tratar de hacer de todo un poco y ahí irlo complementando. ¿Una segunda temporada o otro tema de serie? ¿Se nos puede adelantar algo? Segunda temporada, yo creo, pero o sea, es lo que esperamos. Pero no, o sea, hay dos cosas. Uno, que igual el año pasado, Andrea, igual pudimos hacer algunas visitas guiadas con universidades e institutos como con un protocolo sanitario. Entonces, igual claro, no perdemos la esperanza que podamos lograr eso con estudiantes de básica o media también. Y lo otro, que de la segunda temporada tenemos dos planes. Pero uno es hacer uno asociado al tema de la laguna, que acá es muy fuerte y hay como algunas estrategias para conservar este lugar, entonces quizás se sacaría como sí o sí un set cortito de cápsulas de eso, pero estamos postulando un proyecto para tratar de continuar con aventuras en el esclerófilo y profesionalizarlo más, porque igual ustedes lo ven ahí y ven el resultado y
en verdad fue súper artesanalmente realizado, o sea, nosotros como que pensábamos así, ya pongamos el video y como dos títeres hablando y era demasiado fome. Y ahí llegó la Cata, que es nuestra vecina de aquí, la Cata Aravena, a ayudarnos un poco y nos dijo, no, hay que hacer tomas así, tomas acá, como Claro. es muy fome así. Y ahí fue quedando como un poco lo que ven. Y también nosotros al principio no sabíamos cómo hacer las voces. La Fabi, que es la lagarta gruñidora, sí. como que vio video, al principio, no sé, la Andrea hablaba muy bajo, yo no coordinaba la mano con la voz, entonces ya está lleno de chascarros en realidad y cosas así súper artesanales, pero se ha ido como que el resultado igual fue lindo y a las personas les ha gustado mucho, y a nosotros nos daba plancha porque decíamos, oye, es muy artesa, pero en realidad igual ha sido súper significativo, así que... Así es, ¿no? Es muy lindo, de verdad que inspira muchísimo, es súper impactador a las personas que lo vean, así que felicitaciones por tan bella labor. Y la siguiente pregunta es esta. Si le pueden sugerir algunas lecturas al respecto a Raúl Cuevas en relación a lo que hablaba al principio Jimena sobre la educación ambiental, sobre este enfoque de los ciclos de indagación, todas esas cosas. No sé, yo creo que es mejor si te escribe un correo, le puedes responder, quizás, ¿no? Sí, o sea, nosotros igual fuimos poniendo como algunas citas y creo que ustedes mismos, alguien, no sé si de ustedes subieron también claro, y otra persona más. el manual de la EPE, pero hay mucha información en internet y les podemos mandar link de todo, porque está ahí súper disponible y sí. Así que ahí nos podemos contactar, Raúl. Yo te puedo ir poniendo en el post, no sé si hoy, pero quizás mañana, algunos links de bibliografía. Sí, aquí hay un trabajo en equipo, entonces las personas tras bambalinas de Bombus ahí nos pusieron los links correspondientes. Sí, de Bombus. Así es, ya. Ahora, otra preguntita más, que hay caleta, la estoy buscando, es esta. ¿Cómo lo están haciendo actualmente para seguir? No, esta ya la hicimos, disculpen. Disculpen. El manso chascarro. Aquí viene. ¿Cómo poder participar de las clases virtuales? ¿Se puede o no se puede? Es que las clases virtuales son directamente coordinadas con las escuelas. Quizás no dije eso, pero claro, con las escuelas locales nos coordinamos, ¿cierto? Igual como lo hacíamos antes con la profesora de ciencias naturales. Ahí se van hilando los objetivos, por ejemplo, no sé, pues la profe me dice, estamos pasando células. Entonces ahí se va creando como el contenido, vamos viendo cómo hilarlo con las aventuras en el esclerófilo. Entonces ahí habría que ver, o sea, hablar con la escuela quizás, si se puede compartir ese material o tener participantes. Claro, pero es como directamente con la escuela. Perfecto, no es como abierto al público. Claro, no lo hemos hecho así. Ya, pasamos a la siguiente. Se podría solo agregar, por ejemplo, tenemos una muy querida amiga que es la Cristi, la Cristina Jacob, y ella trabajaba en un colegio en Santiago y hicimos algunas cosas colaborativas con esa escuela, por ejemplo. Entonces hicimos una sección, hizo la Chivi porque yo no estaba, que se llamaba Pregúntale al guardaparque, y se mandaban como pequeños videitos como así. Entonces a lo mejor si hay alguien interesado y nosotros tenemos como tiempo y todo, podríamos coordinar alguna cosa así. Maravilloso. Y ahora, ¿cuál es el canal de contacto para solicitar una visita con un colegio a la reserva? ¿Se puede una visita de otra región, por ejemplo? ¿O tiene que ser netamente de Aculeo? Sí, se puede. Vienen, en la normalidad venían de todos lados en realidad. El canal es en nuestros mails, quizás, no sé si lo podemos escribir por ahí. Yo los voy a escribir. Ahí sí. Y bueno, ahí se coordina la fecha, como les decíamos antes, se va coordinando todo, depende de lo que quieren experienciar en terreno, si quieren pasar algún objetivo de aprendizaje.
y coordinar la fecha como para coordinarlo acá en la reserva, ver qué senderos vamos a recorrer. Pero sí se puede de todas maneras realizar visitas. Perfecto. Ahí está el correo, no sé si se ve. Sí, ahí están, bacán. Sí, puse la primera diapositiva de la charla. Ahí está el correo por si quieren ponerse en contacto con Jimena o Andrea desde la reserva. Ya. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, que la estoy buscando porque son bastantes. Pero aquí está. No, no era una pregunta, lo siento. Ahí está. El libro, según lo que yo inferí en la presentación, aún está en stand-by, está creándose, ¿cierto? Sí. Y esta persona pregunta que le gustaría acceder al libro, a mí también. ¿Cuándo es la fecha tentativa del lanzamiento del libro? Nosotros esperamos que esté listo a finales de agosto, porque en realidad el libro está listo en sí, pero el tema de edición y diagramación es lento. Claro. Bueno, es lento porque cuesta congeniar tiempos y todo, así que ahí estamos trabajando con Cata y Camila también para poder sacarlo, ojalá en agosto. Y inicialmente tampoco tenemos claro porque cómo va a ser la venta, si se va a vender o si va a estar virtual, como que todo todavía es una nebulosa, pero de todas formas vamos a estar informando en redes sociales. Así que para que estén atentos a las redes. Estén atentos a las redes. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta dice así, de Loreto del Pilar. Nos manda saludos a los tres y va una pregunta dirigida hacia Andrea. ¿Hasta qué edad más o menos los seres humanos estamos más despiertos de nuestro inconsciente ecológico? Bueno, en ese sentido no he indagado tanto. Hay bibliografía de ecopsicología. En general es un tema igual súper, como que hay que leer harto para empezar a entender de ecopsicología, es como bien místico, ¿cierto? Pero se habla de eso, de que en las edades tempranas es donde está como más despierto, si bien todos tenemos este inconsciente ecológico y lo que dice es que estamos todos conectados de esta forma con la Tierra y con todos los otros seres. Se dice que, como decía la G igual antes, si lo despertamos en edades tempranas, con distintas experiencias, de ahí para adelante como que se forma una conciencia innata en las personas. Pero así como la edad en específico no sabría responderlo, lo podemos averiguar. Claro. Yo también pienso que esa edad debe variar mucho en cada persona, como que específica en base a su genética, en base a su medio ambiente, a cómo todas estas experiencias lo han ido apuntando a aquello, ¿no? ¿O estoy chamullando? Claro. No, sí, es que en el fondo todos los estudios también hablan como de la conexión en general. Entonces, si tú estás en contacto, obviamente que tu inconsciente ecológico va a estar mucho más activo, como si eres una persona que está encerrado en, no sé, siempre en un departamento, que no sale a espacios naturales, los sonidos que escuchas son eso entonces, claro, pero siempre se habla de que el espacio por el desarrollo, o sea, aquí está un poco vinculado más a la neuroeducación, que en el fondo por el desarrollo neuronal del cerebro, por la plasticidad cerebral, como que ese inconsciente estaría también mucho más activo en etapas tempranas. Pero claro, si en el fondo hay un niño que está encerrado, yo creo, en una casa y sin contacto con la naturaleza, ese inconsciente se va a atrofiar. Versus otros estudiantes que aquí hay chiquillos que les encanta el cerro, que es impresionante como su vinculación que tienen con el lugar innatamente. Entonces, el contacto al final yo creo que hace toda la diferencia. La diferencia, así es. Bueno, le mandamos saludos también a Loreto del Pilar. Sí. Y nos preguntan también si pueden compartir el envío. Obvio que pueden. Ahora va a quedar grabado, así que cuando quieran te lo pueden compartir. Y la siguiente pregunta va dirigido hacia ustedes. ¿Homogeneización cultural se refiere a la educación situada en los territorios o en el lugar?
¿O a qué se Es que, refiere? Si pueden aclarar eso. sí, o sea, la homogenización, oye, la Jime parece que es mi compañera, estamos haciendo un curso ahí con Paula Araneda de como Bosque Escuela 2. Creo que sí. Así que, bueno, y la homogenización cultural se refiere un poco a que en el fondo una cultura invade otra y en el fondo la va eliminando. Entonces, lo que dábamos como ejemplo era el efecto Disney, que muchas veces la naturaleza que se ve o que se valora es una naturaleza que no está en el territorio propiamente tal de las personas. Y en el fondo también, por ejemplo, si han estudiado, han escuchado un poco del Parque Omora, tiene muchas publicaciones sobre también ética ambiental y hablan de homogenización biocultural. Así que, sí, es la Jime de mi curso. Saludos. De Valdivia la Jime. Saludos a Valdivia. Y ¿cómo se llama? Entonces, en el fondo es eso, una cultura que invade otra y la elimina, por lo tanto yo no valoro lo que hay en mi entorno porque mi concepción de naturaleza es algo que está en otro lugar, creado por Nemo, por Blancanieves, por todos los monitos animados. Claro. Sí, o sea, ese es el efecto Disney, pero en realidad pasa con todo, o sea, con muchas cosas más que solamente las películas o los monitos, como decíamos, también las mallas curriculares que aparecen como vertebrados, ositos pandas, jirafas, leones, y que es algo que no hay acá. Entonces, así es. Mira, la última pregunta yo la voy a dejar para el final, porque yo también lo pedí y no me fue concedido. Entonces creo que las palabras finales, luego de yo agradecerles, obviamente, por su tiempo, nos pueden deleitar con las voces de Lepisto. No podemos romper la magia, pero No. podemos mostrarle los títeres, es que no. Adelante, no sé. adelante. No, pero ojalá lo hagan, por favor. No, pero que, a ver, aquí, yo no sé dónde está Lepisto, pero Vamos a buscar a los personajes. Oye, tenemos que decir que estos títeres los hizo el caballero de 31 minutos, que tristemente falleció, así que sí, que igual parte de su legado. Esto es parte de su legado. Aquí está Avellani. ¿Qué cuesta? ¿Saben qué? Ya, y queremos decir que venimos vestidas con Andrea de los colores de nuestros personajes. Claro, esto es todo trabajo de producción para este live. Claro, estamos comprometidas con este live. Maravilloso. Es que, ¿sabes? Ya, cuesta hablar como los títeres sin tener el títere en la mano. No es tan simple. Claro, no. A ver ahí. Ya. Otra Bellati, nos están poniendo en internet. Sí, saludos para todos nuestros amigos de Feubo Nativo. Muchas gracias por invitarnos. Sí, son muy buena onda. ¿Cierto, Bellati? Ay, qué maravilla. Qué maravilla tenerlos a Lepisto y a Avellani aquí en el live. ¿Verdad que muchas gracias? Qué maravilloso, lo mejor. Claro, ¿para qué hicimos todo lo otro si vamos a llegar a esto? Claro, podríamos haber partido con esto y nada más. No. Qué feo, Matías, lo que dices. No nos parece. Ya. Voy a ir a descomponer unas cosas al Cedopoki. No. Muchas gracias, de verdad que lo pasé muy bien, aprendimos demasiado. Y de verdad quiero valorar mucho el trabajo que hacen, lo admiro, caleta. Todos los que estamos viendo el live, de verdad que estamos impactados por su gran labor, así que muchas, pero muchas gracias por estar aquí presentes y por todo lo que hacen. Así que vamos a seguir esperando los siguientes capítulos de Aventura en el Esclerófilo, vamos a seguir también esperando el libro, que será muy bueno. Y nada, muchas gracias y un abrazo gigante hacia Culeo. Ahora sí. Muchas Gracias. Chao. Un abrazo igual. Gracias. Sí, gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Sí.